minutos, presentación. El segmento se llama representación política, análisis legislativo. Dale. Estamos comunicados entonces con Gustavo Mariluz, que es el subdirector del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y bueno, primera pregunta, Gustavo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de representación política? A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de representación política? Hablamos de muchas cosas, entre ellas de un concepto central para entender lo que son las democracias representativas. Sí. Las democracias modernas, digamos, la democracia de los países como los nuestros, como todo el continente, como todas las democracias de Europa. Y también el concepto de representación, que es lo que vamos a profundizar en esta charla, también podemos entenderla como un fetiche, como una construcción artificial para poder entender qué son las democracias representativas. Bueno, a ver, ¿y cuál es la característica principal? ¿Empezamos por dónde? Al ser representativa, bueno, uno elige y legisla, en este caso, a través de sus representantes. ¿Por ahí va o no? Bueno, eso es lo que diría nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que nosotros, los representantes del pueblo, y luego continúa, ¿no? Vamos a analizar qué es este Instituto de la Representación. Para eso yo presento un PowerPoint. Dale. ¿No es cierto? Que vamos a ver la primer filmina, que es lo que nos dice. Nos va a decir la primer filmina que esto, que yo lo que te decía recién, ¿no? Que la representación es una construcción humana. No es natural, como lo es una manzana, como es el viento. Quiere decir que los seres humanos, en nuestro devenir, en nuestra evolución social, nos hemos dado construcciones que nos permiten comprender determinados fenómenos sociales, culturales y en este caso políticos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el concepto de representación es una construcción social, no es natural, ¿sí? Y representar básicamente es esto, es imaginar, es una imagen. Cuando hablamos de representaciones sociales, hablamos de imágenes. La representación social del amor es un corazón. La representación del peligro es por ahí el color rojo o un ícono que simboliza peligro. Por ejemplo, la calavera cruzada con las dos tibias. Esta es la imagen, la representación como imagen, pero también hacer presente lo que no está. Y acá ya empezamos a meternos en el concepto que a nosotros nos interesa como democracia representativa. Si el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, los representantes, en este caso del pueblo, que es la Cámara de Diputados, y los representantes de las provincias, que son los senadores y las senadoras, hacen presente lo que no está. En este caso es la ciudadanía lo que hace presente. Para que haya representación, no alcanza entonces con que haya representantes, sino tiene que haber un convenio. Es decir, los representados, las representadas, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas, deben aceptar un convenio, ¿no?, que sustenta esta representación. Hay un acuerdo entre nosotros como ciudadanos y ciudadanas y nuestros representantes, que son los legisladores y las legisladoras. Esto obviamente se remonta al iluminismo, a los principios de la modernidad, es decir, autores como Rousseau principalmente. Sí. Continuamos viendo y vamos a ver cuáles son los dos modos básicos, ¿no? Te reitero, esto daría para un semestre o para una maestría. Nos tenés que convencer que nos anotemos entonces, Gustavo. Nos vas a tener que convencer. Si es para un semestre, si vamos bien nos convencés, ojo, Bárbaro, anótense que el ICAP está abierto. En este momento tenemos más de 1000 inscriptos en la Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Continúa entonces, tenemos dos modos de entender la representación. Una que es la filosófica, clásica, que es la que, por ejemplo, recuerdan ustedes el mito de las cavernas, lo que veían la gente, las personas, ¿no?, en la caverna de Platón, esas sombras, son representaciones del mundo real, que decía Platón. Pero también está Kant con el idealismo. El idealismo que está diciendo que lo único que podemos conocer son las representaciones, las imágenes de aquello que Kant llamaba la cosa en sí. Y Schopenhauer es el filósofo fundamental para entender esto, sin entrar en el terreno político, porque su tesis de doctorado se llama El mundo como representación y el mundo como voluntad. Pero también tenemos la representación política, que es lo que nos interesa a nosotros destacar, que es representar, hacer presente lo que no está. Representar, yo me puedo representar
como decía hace un rato, la idea de amor a través de un corazón atravesado por una flecha, Cupido. Me puedo representar la geografía de la República Argentina a partir de su mapa. Pero eso no es la representación política. La representación política es hacer presente lo que no está. Esto es lo que dice la Filmina. Acá entonces hay una distancia que tiene que ser salvada a través de lo que es la sociología política, la ciencia política, la ciencia jurídica, la justicia, todo este gran complejo intelectual que es el campo de las ciencias sociales, humanas y jurídicas. Veamos. Entonces la representación política de la que estamos hablando supone esta vinculación, pero no está ligada a una obligación, y esto es importante entenderlo. El representante no está obligado a representar porque vamos a ver que es imposible, pero sí tiene una responsabilidad. Lo que se dice en términos en inglés se dice accountability, que hoy está prácticamente en la boca de todos los pensadores y pensadoras que nos dedicamos a estudiar estos temas. Sin la idea de la responsabilidad que involucra la legislación y esta representación, se le debe sumar el deber ético, la ética que tiene que tener él o la representante. ¿Y cómo se elige? Bueno, a través de un procedimiento electoral. Ustedes se están dando cuenta que a partir de lo que yo estoy diciendo, se abren un montón de puertas, por decir así, que podemos profundizar, porque el procedimiento electoral es importantísimo para entender la legitimidad de los representantes y las representantes. No es lo mismo la elección directa que la elección indirecta, por ejemplo, que tienen algunos países presidencialistas. En el caso de Argentina, la elección es directa. Tantos votos aseguran la victoria para aquellos que tienen más votos, pero en los sistemas que hay colegios electorales, no necesariamente la cantidad de votos garantiza el triunfo en una elección, así sea presidencial o de medio término. Porque los colegios electorales pueden ser asimétricos. Hay colegios electorales que representan a poblaciones menores y hay colegios electorales que representan a poblaciones mayores. El caso de Estados Unidos. Claro. Miami, que tiene menos población que otros estados, tiene más electores. Y eso ha definido elecciones en el país del norte. Si no se cumplen estos preceptos de procedimientos electorales, entonces el poder, según la ciencia política, estará en manos de un déspota. Veamos ahora las características de un gobierno representativo. Disculpen, me voy a poner los anteojos porque si no lo voy a leer. Primero, un gobierno representativo como el que de las democracias modernas tiene que haber elecciones libres y periódicas. No puede haber fraude y no puede haber una elección que se mantenga durante 50, 60, 70, 80 años. No puede haber en el poder una persona. Por eso los periodos tienen inicio, finalización. En el caso de Argentina, 4 años para el presidente y la renovación parcial que tienen las cámaras, entre el caso de diputados, cada 2 años. Son las elecciones llamadas de medio término. Luego se convoca la responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes deben ser responsables de sus actos, no responsables patrimoniales, responsables políticos, y si ustedes quieren, hasta morales. Acá se habilita una discusión también académica y hasta jurídica también. El mandato es la capacidad para hacer en nombre de los representados. ¿Pero qué tipo de mandato es este? ¿Un mandato imperativo? Ya vamos a ver que no, porque el legislador, la legisladora, solo obedece a sus principios éticos. No puede obedecer como hace un diplomático o un general que va a ir a firmar la rendición de sus tropas porque tiene el mandato imperativo que le da, digamos, el comandante jefe de las armas. El legislador, la legisladora, debe responder a sus principios éticos. Y ahora lo vamos a ver por qué se da esto. Los ciudadanos deben confiar en sus representantes, porque ellos cumplen con el mandato delegado. No es un mandato representativo, sino que es un mandato delegado. ¿Y esto qué es lo que garantiza? Garantiza la gobernabilidad o la gobernanza, que son sinónimos. Podría haber una distinción en algún autor entre gobernabilidad y gobernanza, pero acá lo tomamos como sinónimos, que es la capacidad de gobernar, en virtud de este mandato delegado que yo estoy mencionando. Luego, también tiene que haber participación. El ciudadano o la ciudadana debemos participar en donde nos convocan nuestros dirigentes y nuestras dirigentes. Terminamos con esto, en la representación como un espejo. El representante es un espejo de su representado, de su representada, del ciudadano, de la ciudadana que lo eligió. Es uno como nosotros, es uno como nosotras, aunque no lo sea. Por eso Rousseau habla de que es una ficción, porque yo no puedo ser el otro, sino que lo represento, lo hago presente en el debate, en las comisiones y en el recinto cuando hay sesiones. Y finalmente la representación también implica un mandato que, como dijimos, no es un mandato imperativo. Hay una especie de contrato entre los ciudadanos y las ciudadanas y el legislador o la legisladora.
Decime si voy demasiado rápido. No, está. Dale, pregunta. Ahora, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Cuando se habla de la crisis de representatividad que hay hoy en la Argentina, tiene que ver con que hay un desajuste, por decirlo de alguna manera, en esto de el votante y quien termina siendo el representante. Usted decía recién, bueno, salen del mismo lugar, son lo mismo, pero ahora pareciera que el votante exige algo diferente de sus representantes, o que ve algo diferente en sus representantes que no se refleja en sí. Claro, los representados no ven que los representantes los ayuden a vivir mejor, en todo caso, ¿no? Sí, podría ser. O exigen algo que creen que ellos harían en sus lugares. Exactamente. No estaría muy seguro de eso, pero bueno. Sí. Ahí está la clave. Primero habría que ver quién dice que hay una crisis de representación. De acuerdo a este paradigma, digamos, que es básico, no podría haber nunca crisis de representación en tanto haya elecciones libres, democráticas y se presenten, digamos, los candidatos y las candidatas libremente. Todos tenemos derechos a presentar, entonces no habría crisis. Lo que hay una crisis podría ser en esto que vos estabas diciendo, que aquella persona no hace lo que yo quiero. Claro. Y esto sí puede suceder, porque como no hay mandato imperativo, yo no le puedo decir al legislador que haga lo que yo quiera. Yo en realidad, y lo vamos a ver, ya lo estamos alentando, no es que el legislador o la legisladora me representa. Yo me siento representado por él o por ella. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que a mí yo me presento como candidato para tocar un tema bastante actual, como... Hace ser gobernador de Neuquén, que ganaron todos. A ver. Sí, claro. No, digo, vamos a suponer que yo estoy proponiendo un ejemplo, ¿no? Como para poder, digamos, ser más claro en esta exposición. Vamos a suponer que yo propongo la legalización del consumo de cannabis. Sí. ¿No? Entonces, y también propongo la conservación del ambiente y construir un puente que una dos ciudades. Resulta que a mí me van a votar posiblemente una persona que quiere fumar libremente, sin ser penado criminalmente por el uso de cannabis, pero que no coincide con la creación de un puente porque él quiere que yo, en vez de votar favorablemente la construcción de un puente, vote favorablemente la construcción de un hospital. Claro. Y por ahí no está de acuerdo en la conservación del ambiente. El que quiere la conservación del ambiente no está de acuerdo ni con el puente ni con la cannabis. Es decir, yo no puedo satisfacer todas las demandas. Por eso mi programa es este. Entonces, uno se siente representado, el ciudadano, la ciudadana se siente representado por mi propuesta. Pero es imposible que una persona, como dice nuestra Constitución, pueda satisfacer los deseos de 33.500 personas. Sí. Por Ahora, eso es una ficción. Gustavo, una consulta. Este sistema, tal cual uno lo conoce, digo, este sistema nace, si yo no me equivoco, después de la Revolución Francesa, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí ponés el punto. No, porque ¿sabés qué pasa? En términos generales... Claro, no, porque voy a esto y tiene en relación con lo que recién preguntaba David. El tema me parece que hoy la insatisfacción tiene que ver con el tema económico, ¿no? Que no sé si era el tema prioritario en 1789. Pero bueno, me parece que hoy el gran tema pasa por necesidades básicas poco satisfechas, ¿no? Sí, también, En ese momento también. Sí, claro, vos tenías una crisis. Totalmente, sí. Una crisis de alimentación. Te estaban matando con eso. eso. Te quería preguntar algo a Gustavo, si tenemos tiempo. Dale. Te quería preguntar en esto. Escucho. Por ahí me estoy adelantando de las clases, ¿no? Pero el tema de que me parece que una de las claves en esto de la crisis de representación, que tiene que ver con el conjunto de los partidos políticos, que es a través de lo que nosotros, ¿no? Hacemos esa representación, porque no es uno a uno, sino que en Argentina, por lo menos por lo que dice en nuestro sistema electoral, es con partidos políticos. Entonces, ¿puede ser que sea esa una pista que tenga que ver con esta insatisfacción que hay? Está muy bien lo que vos estás planteando, ¿no? Pero me llevas, digamos, a otro campo, que es la discusión sobre la democracia del siglo XXI, que se sustenta en estos principios originales del siglo XVIII, y quizás del siglo XVII, y retrotrayéndonos mucho más a la Atenas de Pericles. ¿Sí? Utilizamos la misma palabra, democracia, kratos y demos, poder del demos, de 400 años antes de Cristo a 2023 años después de Cristo. Es decir, fíjense ustedes lo complejo de esto. Entonces, dentro de este lapso de 2.423 años, se inscriben todas las contradicciones y los conflictos que ustedes están planteando.
Por eso yo decía que esto es un tema que estamos hablando en 10, 15, 20 minutos, pero que esto da para una maestría. Claro. Esto es muy complejo. Yo estoy tratando de hacerlo, pero todo lo que ustedes están preguntando es pertinente y habilitaría un gran debate en el cual digamos, el método para sostener el debate no es sostener principios irreductibles, sino la tolerancia, la democracia, el escuchar a los otros, porque todos podemos tener razón en lo que estamos diciendo. Solo entendiendo que el legislador, la legisladora, representa a esas personas en cuanto a lo territorial, en cuanto a lo demográfico. Pero la clave está en que nosotros nos sentimos representados en esas personas que legislan. Yo decido votar a un legislador, o a un presidente, o una presidenta, o a un concejal, porque acepto su propuesta de gobierno. Y acepto que una parte de su propuesta, salvo que yo sea un militante de un partido político y acepte el dogma completo de ese partido. Que esto sucede mucho, si ustedes me permiten, en algunas estructuras ideológicas clásicas, por ejemplo, de la izquierda. La izquierda acepta ciertos presupuestos que ya vienen del siglo XIX, ¿no es cierto? Socialización de los medios de producción, lucha de clases y demás. Esto hoy también está desactualizado y le pido disculpas a todos los militantes y a los pensadores de izquierda porque lo podíamos discutir. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Todas estas condiciones no son únicas, sino que actúan en forma interrelacionadas. Bueno, ¿te queda una placa más, me dicen, Gustavo, o no? ¿O terminaron? Sí, tengo una placa más. Una, dale. Digamos que es el mandato representativo, para que ustedes vean de qué se trata. ¿Quién representa? Bueno, el representante o la representante. En el Parlamento, en la Presidencia, el Parlamento estamos hablando de las legislaturas provinciales y de las legislaturas locales, los consejos deliberantes. Podemos también pensarlo en una asamblea de un club. Hoy hay problemas con un club de fútbol. Bueno, ahí también funciona todo este tipo de situaciones. ¿Qué representa? Esto también es muy importante. La nación, el pueblo, los intereses de los asociados, en el caso del club de fútbol. ¿De qué modo representa? También otra pregunta importante. ¿Por semejanza? Como decíamos, la representación como espejo, o por pertenencia territorial, que sería el caso de la Cámara de Diputados, porque cada distrito electoral está afincado en un territorio, y en el caso del Senado, a la provincia en general, al Estado provincial. Con esto yo muy bien, caballero, termino la presentación sobre representación. Ha sido una charla, digamos, corta pero profunda. Creo que se han despertado un montón de cuestiones que charlaremos en los pasillos, en el comedor seguramente, y acá en las aulas del Instituto de Capacitación Parlamentaria, que depende de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí está Gustavo Mariluz. Entonces, Gustavo, muchas gracias, buenas tardes y hasta el lunes, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Chau, chau. Gracias a ustedes. ¿Nos habrá aprobado? No sé, eso es lo que no sé. Yo creo que metimos. Aprobamos, ¿no? Sí, yo creo que aprobamos. ¿Viste? Estábamos atentos, por lo menos. Los periodistas sabemos meter alguna pregunta capciosa que haga como que sabemos.